Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. A ver, doctora, ¿cómo interpreta usted este presagio presidencial sobre candidatos de derecha diciendo principios de izquierda y aparentemente con una izquierda sin partidos? Mire, lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral es muy delicado y también es delicado que sea el presidente el que diga qué va a pasar con las organizaciones políticas ya inscritas, que sea el presidente el que haga anuncios de cuántas firmas, de cuántas adhesiones, de cuántos afiliados requeriría cada una de las organizaciones para pasar el proceso electoral. Ese es un anuncio que debería estar en manos y bajo una autoridad que esté fuera de duda en el Consejo Nacional Electoral. Pero todas esas cosas se suman a un escenario que todavía no es claro, a un escenario de incertidumbres en donde las organizaciones políticas, aún las ya inscritas, no sabemos cuáles son las reglas que están sobre la mesa. No sabemos a estas alturas, a pocas semanas de que se haga ya la convocatoria de elecciones y se abre el plazo para inscribir candidaturas, todavía se pone en duda quiénes podrían participar. Así que lo que está sucediendo es terriblemente delicado. Las organizaciones políticas sobre la reverificación de firmas han hecho algunas observaciones y exigencias técnicas, especialmente sobre el software y su manejo. ¿Han sido atendidos estos pedidos por el Consejo Nacional Electoral? Hay varios pedidos. El que más nos preocupa a nosotros como Ruptura es que el sistema no es un sistema cerrado. Lo que entendemos es que una vez hecha la verificación, ese sistema todavía puede ser manipulado. Y a eso hay algunas cosas de las que todavía quisiéramos conocer explicaciones del Consejo Electoral. Lo que ha pasado esta semana con el movimiento Red es muy delicado. El movimiento no presentó firmas, el movimiento nunca le entregaron la clave necesaria para alimentar la base de datos y por lo tanto poder registrar a afiliados o adherentes. Es decir, no presentó un solo nombre al Consejo Nacional Electoral y hoy reciben 400 o 460 quejas, denuncias de ciudadanos que se encuentran en ese movimiento. El presidente Domingo Paredes ha dicho, es un error involuntario. Si es posible que exista un error que afilie a personas, a un movimiento que no afilió a nadie, a un movimiento que no registró afiliados en el Consejo Electoral, entonces también queremos comprender si eso puede pasar con movimientos que sí alimentamos esa base de datos, que ingresamos nuestra información. Es posible que el Consejo Electoral haya cometido ese mismo error involuntario, inscribiendo personas en nuestro movimiento o al revés, pasando personas de nuestro movimiento a otros, o desconociendo, eliminando adhesiones legítimas hechas por las personas que apoyaban nuestra inscripción. Todas esas cosas todavía no tienen respuestas. Ahora, técnicamente, legalmente, ¿usted considera regular este proceso que ha iniciado el CNE o que ni siquiera lo inicia, porque anuncia que lo inicia y no lo inicia? O sea, ¿qué es lo que puede pasar desde el punto de vista legal? Bueno, el Consejo Nacional Electoral tiene una facultad en el Código de la Democracia para revisar los requisitos de los movimientos previa a su inscripción. En el caso de movimientos inscritos no puede revocar las resoluciones. Eso significaría un precedente que ponga en duda, por ejemplo, si alguien se inscribe, gana una elección y después de eso el Consejo Electoral le dice, me he olvidado de hacer una revisión de sus requisitos, así que revoco mi decisión. Con movimientos inscritos el Consejo no puede hacerlo. De todas maneras, ha suspendido 5 veces el proceso de revisión de la totalidad de las firmas porque el sistema todavía no está listo, porque el sistema tiene demoras y nos sorprende que mientras para las organizaciones nacionales todavía se hacen modificaciones al sistema de revisión, hay 2 movimientos provinciales que ya lo superaron. Entonces, ¿con qué reglas se está revisando lo de los movimientos provinciales? ¿Con qué reglas se revisó y ya se terminó con esa fase con los movimientos provinciales? ¿Y por qué todavía ese sistema está siendo revisado para nosotros? Esto es lo que ha sucedido en los últimos días, después de 5 veces posponer el Consejo Electoral el inicio de la revisión integral de nuestros requisitos. Ahora, legalmente, la reverificación de las firmas eventualmente solo serviría para el proceso penal que se está llevando a cabo respecto a las irregularidades cometidas, pero no para inhabilitar partidos y movimientos. Ahora, esta validación o legitimación de los partidos, ¿cómo se hace? ¿Solo por el voto popular, de acuerdo al Código de la Democracia?
Sí, según el Código de la Democracia, las organizaciones ya inscritas solo podrían poner en duda su propia existencia después de los resultados electorales, no por una resolución del Consejo, no por una resolución administrativa. Y en el caso de la Fiscalía o de los análisis, de las investigaciones de la Fiscalía, creo que es algo que tampoco se ha considerado lo suficiente. En lo que va del año, la Fiscalía ha recibido 111.000 denuncias por delitos penales ordinarios no flagrantes. En esa categoría un poco larga es en donde entrarían las denuncias por el tema de las firmas. De esos 111.000, de esas 111.000 denuncias, noticias de delito que ha recibido la Fiscalía, 50.000 al menos se corresponden al tema de las firmas. Entonces, mientras el Ecuador atraviesa un momento tan delicado en los temas de seguridad, se está colapsando el sistema penal, poniéndole la mitad de su carga procesal relacionada con este conflicto político, electoral, informático, que todavía no tiene una explicación lo suficientemente clara para ninguno de nosotros. Y mientras eso sucede, el Consejo Electoral no le está dando al ciudadano común y corriente una respuesta rápida. Al ciudadano que ingresa en una página, se identifica, se encuentra en una organización en la que no quiere estar y debería tener una respuesta sencilla, no pasar por el trámite de la Fiscalía, de la delegación provincial y además involucrarse en un proceso que luego exigirá que vaya a reconocer su firma. 50.000 demandas penales. De verdad es imposible procesar desde esa mirada de que se trata de casos individualizados. El Consejo Electoral debería recibir toda la información, concentrarla, identificar en dónde están los problemas y veamos cuántos casos más de esos errores involuntarios, como estas afiliaciones casi fantasmas a un movimiento que no presentó firmas, como ha sido el caso de la Red en estos días, veamos cuántos más de esos casos hay antes de colapsar el sistema penal en el Ecuador. O sea, dada la situación que usted describe, políticamente es conveniente y necesario un juicio político al CNE, porque ¿qué garantías habría para las elecciones si el CNE hasta el momento no es capaz de manejar adecuadamente el problema de las firmas? ¿Cómo va a manejar las elecciones? Bueno, yo creo que un proceso de rendición de cuentas, una explicación más clara al país, siempre es necesaria, pero también trato de pensar un paso más allá. ¿Qué pasa con un juicio político que pudiera terminar en la destitución del Consejo Nacional? Y es una reflexión en voz alta. ¿Quiénes reemplazarían a ese Consejo Nacional Electoral? Estamos seguros de que ese reemplazo, designado exactamente en el mismo concurso, bajo el mismo procedimiento que este Consejo, estamos seguros que ese reemplazo podría manejar mejor, administrar mejor el proceso electoral o podría convertirse en un pretexto para aplazar unas elecciones. En eso habrá que ser muy cuidadosos. La única salida posible, al menos para nosotros desde la ruptura, la única salida posible es ceñirse a lo que dice la Constitución y el Código de la Democracia. No permitir que se aplacen las fechas, no permitir que el Consejo Nacional Electoral se arrogue funciones que no tiene y que no le corresponden. Mientras se cumpla el Código de la Democracia, revisemos todo, porque si la revisión del 100% de las firmas, y se lo hemos dicho a Domingo Paredes en la reunión del Consejo Consultivo, si la revisión del 100% de las firmas sirve para identificar las fallas del sistema que tiene el Consejo Electoral, adelante. Si nos ayuda a los movimientos políticos a identificar nuestros propios problemas internos, a establecer mejores mecanismos de control, a saber en dónde tenemos o hemos tenido en el proceso de la recolección algún problema, bienvenido. Pues sobre todo, si la revisión es para darle seguridad, confianza, respuesta a los ciudadanos, bienvenida a esa revisión, pero el Consejo Electoral no puede, no tiene facultad legal para poner en duda la existencia de los movimientos políticos que estamos inscritos. Y que solo el pueblo puede hacerlo con su voto. Pero todo esto, en definitiva, también está comiéndose el tiempo y hay otra parte muy importante, que es el software y el sistema informático que se debe aplicar justamente para los escrutinios. Ya para la consulta popular hubo una serie de problemas técnicos al respecto, jamás se permitió una auditoría externa, jamás se explicó tampoco cómo iba a funcionar. Entonces, obviamente, cuando esto termine justamente faltando el último minuto, entonces ya no habrá tiempo pues para pensar en esa otra cosa que es lo fundamental, sino que habrá que ir a la carrera a las elecciones. Y sobre eso también, ¿qué se está haciendo? O sea, ¿qué confianza puede haber en un sistema electoral que tiene una base de datos y un sistema informático que el propio Consejo Electoral sobre las firmas dijo que había que tirarlo a la basura?
y un sistema informático que sobre la marcha se está reformando a pocas semanas de la convocatoria. El último anuncio que ha hecho el Consejo Electoral, sin contar con esta demora que no estaba prevista, el último anuncio fue que el 18 de octubre conoceríamos cuáles son las organizaciones políticas que van a participar en la elección. Y el 19 de octubre se abre la inscripción de candidatos. Es decir, un día antes de empezar el proceso electoral, recién vamos a conocer cuáles son los jugadores. Eso, sin duda, es un problema para cualquier conversación, planificación, estrategia electoral, para todo el trabajo político previo a una elección que es legítimo y que tiene que hacerse, que está permitido y que hoy, lamentablemente, tiene a todos nosotros entretenidos, preocupados, trabajando para enfrentar cualquier arbitrariedad del Consejo Electoral. Nosotros como Ruptura sí estamos haciendo y redoblando esfuerzos para seguir recogiendo adhesiones de la ciudadanía, no solamente nuevas personas, sino también de quienes ya se adhirieron, de quienes ya firmaron por el movimiento y en muchos casos no aparecen en el registro, porque incluso esas firmas habrá que tratar de volver a validar cuando son adhesiones que existen y que nosotros presumíamos que serían aceptadas por el sistema y que ese sistema, si falló para permitir la entrada de quienes no debían, también falló para excluir nombres que debieron estar ahí, y eso ha sucedido, supongo, en muchas organizaciones políticas. Así que nosotros, al menos nuestra decisión hasta el momento, en seguir trabajando, asegurar nuestra permanencia en el registro, decirle a la ciudadanía lo que está pasando con el proceso electoral y también hacerle una invitación a que en un momento de angustia, en un momento de incertidumbre, no nos desmovilicemos, porque eso es lo más grave que le puede pasar a la democracia, tener una ciudadanía desmovilizada y apática. Que en el fondo es un problema también de ética, y pasando a otro tema, sobre el anuncio del presidente de la República de depurar la Asamblea mediante un código de ética, justo cuando se vienen unas elecciones, el asambleísta Rolando Panchana ayer en Contacto Directo dejó registrado lo siguiente, veamos. Creo yo que la ética es consustancial al ejercicio de la política para los políticos, la ética es consustancial al ejercicio de los periodistas para los periodistas, por lo cual no considero necesario un código de ética cuando tenemos una ley orgánica de la función legislativa que deberíamos reformar para depurar, ahí sí, los procedimientos que hacen falta para llegar a las sanciones. Si el presidente quiere incluir otra causal para que se destituya a un asambleísta, necesariamente tenemos que reformar la Constitución. Pero para ello, el régimen de sanciones no tiene que llegar necesariamente a eso. Puede haber otro tipo de sanciones. A ver, asambleísta, ¿no es suficiente con la revocatoria del mandato y la muerte cruzada donde decide la voluntad popular? Exactamente, los mecanismos que prevé la Constitución son los de la revocatoria del mandato. Creo que se ajusta con más exactitud que la de la muerte cruzada, porque la revocatoria del mandato nos permite cuestionar y evaluar a cada uno de los funcionarios, y eso es lo que puede usarse y lo que debería usarse para que una persona que llegó con una delegación popular, con una votación, pueda ser separada del Congreso. Por supuesto que los asambleístas y las personas que estamos en el espacio público debemos tener una ética, una forma de comportamiento, y esa es permanentemente evaluada también en el momento electoral, entre las otras cosas que motivan a la votación y al respaldo de la ciudadanía. Pero yo creo que hay que recordar algo más. En medio de este debate que parece tan bien intencionado, en un debate sobre la ética, entonces en ese debate ¿quién podría oponerse? También hay que hacer memoria de para qué han servido los códigos de ética en nuestros congresos, para qué han servido a lo largo de los años. Han servido para que tengamos unos diputados perfectos, incorruptibles, de una rectitud asombrosa, o han servido para que el Congreso haga unas mayorías y se deshaga de quienes le estorban, porque para eso han servido los códigos de ética, para que la mayoría pueda sacar del seno del legislativo a un asambleísta que en determinado momento se convierte en una voz incómoda para el Parlamento. Creo que eso también es algo que deberíamos revisar sobre cómo funcionaron esos códigos en los últimos años. Ahora, Ruptura se define como un movimiento de nueva izquierda, y el general Paco Moncayo sacaba de la filera Ruptura. El general Moncayo, como jefe militar, legislador y alcalde, fue protagonista en el difunto régimen de la partidocracia. ¿No es una contradicción con los postulados de Ruptura de esta afiliación?
Para nosotros es importante en un momento de tanta incertidumbre y en un momento en donde hay una desconfianza generalizada en los movimientos y en los partidos, para nosotros es importante que nuevas personas, algunas más conocidas, con más trayectoria, sin ninguna participación política anterior, para nosotros es importante que haga un acto de confianza y una declaración de confianza, que es así como tomamos la adhesión de Paco Moncayo al movimiento Ruptura. El movimiento Ruptura tiene unos postulados, unos principios, ha sido crítica con un sistema político y así lo seguirá siendo, pero también es un movimiento que pretende representar al Ecuador en su conjunto y pensamos que ese equilibrio también puede mirarse y también puede demostrarse al interior de nuestras filas. Una demostración de confianza en un momento tan complicado como este, de Paco Moncayo, de cualquier ciudadano, de nuestros propios compañeros, es una decisión, un acto que además esperamos invite a más ciudadanos y ciudadanas a seguir confiando, a adherirse a la ruptura, a involucrarse en las decisiones políticas. ¿Lanzará Ruptura candidato a presidente de la República? Esa es una de las opciones. Esa es una de las opciones, el que la Ruptura postule a candidatos propios para todos los cargos, pero en este momento se ha convertido nuevamente en una prioridad el tema electoral, el tema de la inscripción, el tema del registro, y cuando ese tema esté cerrado, de inmediato pasaremos al tema de las candidaturas. Asambleísta, gracias por su participación en Contacto Directo.